Mucho gusto, gente de YouTube y Kidal followers, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, esta vez he decidido hacer nuevamente un unboxing. Esto la verdad es un video muy improvisado, dado que actualmente, como han notado, no he subido muchos videos. Y pues la razón de esto se debe a que actualmente me encuentro trabajando en un nuevo formato respecto a los videos que voy a estar subiendo, y pues me ha costado un poco más de trabajo de lo que yo pensaba, pero no se preocupen, pienso que va a ser el video más largo que he hecho. Ya de igual manera cuando lo suba ustedes lo van a notar, pero mientras tanto hago esto de imprevisto en lo que puedo ponerme al tanto con la sincronización de un nuevo video. Bueno, dejando eso de lado, esta vez les voy a mostrar el unboxing del cómic número 1 de Invasor Sim. Ya sé que tengo mucho tiempo que había hecho los unboxings del cómic 5 y 6, y de hecho este cómic lo adquirí hace mucho tiempo, pero pues por cuestiones de una u otra cosa no había podido mostrárselos. En fin, voy a hacer esta vez ya más que nada mostrarles lo que es este cómic. Permítanme nada más en lo que logro sacarlo de la bolsa. Ya saben que tengo que hacer esto con una sola mano, dado que mi trípode pues lo tengo que agarrar yo con la mano, y pues en este momento no cuento con una mesa para poder dejarlo, pero de igual manera me las puedo arreglar. Ay, Dios mío. Bueno, aquí lo tenemos. Debo admitir que, si les soy honesto, esto no es tanto una primera impresión, porque pues todos sabemos en sí cuál es la trama del primer cómic. Fue, por así decirlo, lo que más se habló en ese tiempo cuando salió. Si son parte del fandom, en caso de que no, si alguna vez vieron la película de Invasor Sim, los primeros minutitos de esa película se trataron específicamente de las primeras páginas de este cómic, y ahorita les voy a mostrar el por qué digo esto. Pero en fin, vamos a empezar. Para empezar, aquí tenemos la portada. La historia de cómo conseguí este cómic a más detalle se debe a que mi hermana fue a una convención, entonces ella, sabiendo que yo no podría ir, le di yo dinero y ella se encargó de comprarme el cómic. La verdad, yo no sabía que iban a vender cómics de Invasor Sim. O sea, yo sé que venden mangas, que venden figurines, que venden cosas así, y pues claro, son cosas que también me interesan, pero yo no sabía la verdad si les iban a surtir más cómics de Invasor Sim, porque deben de saber que estos cómics no son tan fáciles de conseguir en la ciudad donde yo vivo. Entonces pues sí, es un poco difícil para mí conseguir cómics. Ya en algún futuro les iré mostrando el resto de los cómics que tengo, porque desde la última vez que hice mi primer unboxing he conseguido varios cómics, y pues esta vez solamente les vengo a mostrar por el momento este. Bueno, vamos a empezar. Y empezamos aquí. Esta vez tenemos al niño de los reviews. Se llama el chico del resumen. Y lo primero que hace este niño es empezarnos a contar un resumen general de todo lo que fue la serie, para los que no la hayan conocido en su tiempo. En sí es un resumen muy acertado, la verdad. Yo lo leí, y pues más allá de una que otra sobreinterpretación que hace el niño, pues te resume a gran detalle. Tampoco es que la serie haya tenido una historia súper profunda que tengas que entender. La siguiente página, pues el niño sigue contando cómo han ido siendo las aventuras, cómo son los personajes, etcétera, etcétera. Y empezamos en lo que es la casa de Dick. Aquí es donde empezamos nuevamente a ver a los personajes otra vez.
Debo decir la verdad que algo que me llama la atención respecto a esta nueva serie de cómics es que algunos de los personajes parecen haber tenido como que cambios de personalidad. Sé que en un inicio no se nota mucho, pero créanme que, por ejemplo, Gas en este universo de los cómics no es tan oscura ni sombría como lo solía ser en la versión de la serie. Y pues empezamos con el hecho de que le dice el papá a Gas que vaya a buscar a su hermano para la cena. Y pues ella a mala gana va a buscarlo. Deep, desde que la serie terminó, ha estado encerrado en su cuarto viendo todo lo que Sim hace, esperando a que tenga algún plan malvado, pero no ha tenido ningún tipo de éxito en su búsqueda. Ella desde luego cree que está loco, que se ha convertido en una especie de monstruo, y cuando Deep finalmente ve que Sim sale de casa, pues decide ir a darle caza nuevamente. Aquí vemos los paneles y ciertamente pues empiezan a tener el confrontamiento típico. Obviamente Sim se sorprende al verlo y él le dice que resulta que todo este tiempo que terminó la serie lo que él ha estado haciendo es esperar y esperar en el baño. Es por eso que nunca había salido de casa. Y bueno, aquí ya empieza toda la demás aventura. La verdad es que no me gustaría leer tanto porque pues les podría spoilear y no quiero arruinarles la diversión, solamente quiero mostrarles lo bien que se ven los cómics. Debo admitir que vi esto, o al menos hasta esta parte. Aquí es donde se quedó la película. La diferencia de los cómics con la película es que Sim ya tenía algún tipo de plan, pero en la película no. Entonces aquí es donde se desligan las dos universos, tanto el de los cómics como el cinematográfico. Y pues bueno, y pues decide ponerse a hacer un cambio en sí mismo para poder volver a atrapar a Sim. Y aquí pues Sim se empieza a poner en contacto para pedir nuevas armas y todo. Y aquí vemos la escena de Deep con ejercicio. Eso también sí se pudo ver en la película. La verdad es que esta escena me causa mucha gracia. No sé, y es más divertida todavía en la película. Aquí es donde yo me estaba refiriendo a que Gas tuvo un cambio significativo de personalidad, porque esto ella nunca lo haría. Al menos en la serie clásica, ella jamás apoyaría a Deep. Para ella Deep era solo una molestia. Ella era una chica emo y depresiva y gótica y todo eso, y era más sombría. Aquí es más como una chica gamer. Tengo un amigo que me dijo que el objetivo original de Jonen era crear a Gas como una chica gamer, pero la verdad es que en la serie original, si se fijan, ella no tiene pinta de ser chica gamer. O sea, y no me estoy refiriendo al estúpido estereotipo que ponen hoy en día, sino que sí parece que tienen una obsesión con los videojuegos, pero la actitud no parece, ni siquiera convive con otras personas que también les gusten los videojuegos, ¿entienden? Entonces crea mucho conflicto. Para mí sí cambió demasiado de personalidad. Además, en esta su ropa es como que más colorida y como que ya se le puede ver con más vida. No sé, es una sensación medio extraña que me causa el personaje. Y pues aquí seguimos con la necedad de Sim por querer establecer su plan y todo. Y tenemos aquí ya de regreso a Deep. Va de nuevo a buscarlo a su casa. Y lógicamente lo distraen con Mini Alce. Me parece la verdad muy lindo el Mini Alce. Y pues el cómic termina con Sim escapando. Aquí está Gas con su papá. La verdad es que esta escena, fuera de contexto y sin diálogo, me hace como que muy bonita. Y pues Deep, en su desesperación por irlo a seguir, decide ir al garaje, donde desde luego, si vieron la serie original,
sabemos que aquí tiene la nave de Tak. La verdad es que con este cliffhanger sí te deja como que una sensación de querer seguir leyendo las aventuras correspondientes. Aquí, para despedirnos, tenemos la hoja posterior en la portada, donde básicamente se pone aquí a relatar lo que era la serie como tal. Dice aquí: fue en 2001 cuando se emitió el primer episodio de una serie animada que fue no solamente muy bien recibida por la crítica, sino que además ganó varios reconocimientos durante y después de su transmisión original. El cómic que tienen en sus manos es la continuación oficial de Invasor Sim, publicada en Estados Unidos por la editorial Oni Press y traída a México por la editorial Camite. No se pierdan los próximos números porque la diversión apenas comienza. Solo queda decir: ya terminé con este asunto. Y pues bueno, ese sería el cómic. Aquí usualmente pues suelen poner algunas de las portadas que aparecen en el próximo número. La verdad es que este cómic pues ya, pese a que lo tenía guardado, obviamente para poder hacer este video tuve que volverlo a leer, pero además de eso debo decir que me gustó mucho este cómic. Me habría encantado poder tener el cómic número 0, pero pues ese es un poco más difícil de conseguir. Pero bueno, ya tal vez en algún futuro lo pueda conseguir. Y bueno, yo creo que eso ya sería todo. Ya en los próximos videos les iría mostrando cómo son los demás números, qué es lo que pasa y tal. Pero por ahora pues solamente quería mostrar este número para no dejar en sí mi canal abandonado. Y bueno, eso es todo por el momento. Kida Followers, les agradezco muchísimo su apoyo, su paciencia y el que me tengan tanta estima dándole like y siguiendo mis videos. Ya muy pronto voy a subir el video esperado. La verdad es que sí me estoy demorando en subir este video, pues porque es demasiada producción, al menos para lo que yo tengo acostumbrado a hacer. Pero yo sé que ya pronto lo voy a tener listo, y ya cuando lo tenga listo pues ya lo subiré y ya estaríamos de regreso. Muy bien, entonces muchas gracias. Si les gustó el video, den like, comenten, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.